buenas tardes, es mitad de semana y me da muchísimo gusto saludarlos una vez más aquí en la UNAM Responde. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestras instalaciones en TV UNAM para cumplir con esta misión de medio universitario de llevarles a ustedes toda la información más reciente y actualizada que se va generando en torno a esta pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2, que como bueno hemos escuchado, ya en distintos países se está comportando con una segunda ola de contagios, o lo que es lo mismo estos llamados rebrotes, a lo que debemos estar muy atentos. Lo que es muy importante en este momento en nuestro país es no bajar la guardia y seguir atendiendo las medidas de distanciamiento y de higiene en las que han insistido, por supuesto, las autoridades sanitarias de nuestro país, pero que todos los días a lo largo de todas estas semanas aquí en TV UNAM nos han reiterado las autoridades, los científicos y los humanistas de nuestra universidad. Lo que debemos hacer hoy en este momento es seguir siendo responsables con nuestro cuidado. Si nos cuidamos a nosotros, es muy probable que cuidemos a los demás, y es muy importante que pongamos mucha atención en este hecho para todos estar en la mejor manera y que, bueno, los efectos de esta pandemia sean los menores. Hoy, esta tarde, dedicaremos nuestra conversación quizás a relajarnos un poco y también a disfrutar de uno de los recintos más emblemáticos del antiguo barrio universitario, que, bueno, luego de ser convento, también ha funcionado como cuartel militar, vecindad, bodega, escuela. También se convirtió en la primera sede de la rectoría de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Así que este Palacio de la Autonomía es un lugar emblemático, un edificio no solamente para nuestra universidad, sino para todo el país. Y por supuesto lo haremos de la voz de los especialistas, quienes conocen este tema. Así que estaremos conversando con el licenciado Dionisio Meade, quien es presidente de la Fundación UNAM, así como con la licenciada Araceli Rodríguez, quien es directora ejecutiva de la Fundación UNAM, además del historiador Luis Roberto Torres y el arquitecto Javier Martínez Burgos, ambos autores del libro El Palacio de la Autonomía, Historia de un Monumento. Así que hagan junto con nosotros este programa. Ustedes ya saben que todas nuestras redes sociales y nuestros medios de comunicación están abiertos para que hagan junto con nosotros este programa. Pueden hacernos llegar sus dudas y sus comentarios a través de Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto nuestros números de WhatsApp que ustedes ya conocen. Y bueno, comenzamos este programa con un panorama de lo que ocurre en nuestro país, donde las cifras no son muy alentadoras. El día de ayer fue uno de los días con un alto número de registros de casos positivos por COVID-19, sumando 6,288 nuevos casos solamente en un día. Como les decía al inicio, es importantísimo no bajar la guardia. Comenzamos con este panorama de lo que ocurre con COVID-19 en México. Todos los hospitales tienen protocolos de protección civil, todos. Tanto su protocolo para camas generales como para terapia intensiva. Entonces funcionaron los protocolos, de inmediato se comunicaron al comando central y no hubo daños mayores. Entonces todos ellos tienen sus propios programas internos de protección civil, sus comisiones de protección civil que tienen que estar operando. Quiero a que un escenario muy posible es que la epidemia de COVID-19 esté teniendo nuevas oleadas o nuevas recaídas en términos epidémicos, en donde volvamos a tener periodos de transmisión del virus SARS-CoV-2 causante de COVID. Como esto va a estar ocurriendo por un tiempo hasta hoy impredecible, pero que podría extenderse al menos por un par de años, 2 o 3 años, la preparación ahora es para vivir y convivir con un agente infeccioso como es el virus SARS-CoV-2 que causa COVID-19. Hoy estamos en semáforo rojo en la ciudad, como todos saben, pero aún así, como saben, la construcción se incorporó como actividad esencial a partir del 1 de junio y es con base en la construcción que se sustenta una parte de la reactivación económica. Vamos también a continuar con la apertura, esto de conformidad con las recomendaciones de salud, lo que tiene que ver con el semáforo, pero en el caso del norte, tanto en lo que tiene que ver con la industria automotriz, de autopartes, ya se está abriendo y pronto también el turismo con protocolos sanitarios, pero ya vamos hacia la apertura. Todo esto para
reactivar pronto la economía. Como es de esperarse, en una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, hay países como Inglaterra, Estados Unidos e Israel que están trabajando fuertemente en encontrar un tratamiento que contrarreste los efectos por COVID-19. Y bueno, se han encontrado algunos beneficios, por ejemplo, en la dexametasona, por lo que la Organización Mundial de la Salud ha solicitado la producción masiva de este tratamiento. Vamos, ¿cuál es el panorama de COVID-19 en el mundo? En Beijing, funcionarios declaran que el nuevo brote de coronavirus, que infectó al menos a 256 personas, está bajo control. En Corea del Sur, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informan que el país enfrenta la segunda ola de infecciones por coronavirus. Estados Unidos registró 30.911 casos en las últimas 24 horas. Arizona, Texas y Nevada informaron números récord de nuevos casos diarios. Brasil informa 39.436 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, el segundo aumento diario más alto desde que inició la pandemia. América Latina y el Caribe han superado las 100.000 muertes por COVID-19. México registra otro aumento récord diario de casos, con 6.288 nuevas infecciones y 793 muertes más, para un conteo nacional de 191.410 casos y 23.377 decesos. Chile supera los 250.000 casos de coronavirus y se convierte en el séptimo país con más contagios. Perú reportó 3.363 nuevos casos, lo que eleva el recuento del país a 260.810. India registra su mayor aumento de casos, con 15.968 nuevas infecciones en las últimas 24 horas. Rusia reporta 7.176 nuevos casos, lo que eleva el conteo a nivel nacional a 606.881. Bulgaria, tras registrar 166 nuevos casos en un día, decidió extender el estado de emergencia hasta el 15 de julio. Kazajistán cierra 2 ciudades cerca de su capital para frenar la propagación del coronavirus. En Israel, autoridades endurecen las restricciones sanitarias después de un aumento de casos que temen podría anunciar una segunda ola de infecciones. Siguen llegando dudas a nuestras redes sociales y por supuesto el doctor Carlos Rosales nos ayuda a resolverlas. Buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Qué bueno que sigue con nosotros en la UNAM Responde. Tenemos una pregunta interesante. Leí en el periódico que el virus puede vivir hasta 2 semanas en mi refrigerador. ¿Es cierto? Qué bueno que nos hace esta pregunta porque hay un estudio reciente que se realizó en Estados Unidos y se publicó justo la semana pasada, donde se utilizó el virus SARS-CoV-2 en condiciones controladas y se vio si podía sobrevivir a diferentes temperaturas en diferentes tiempos. Se encontró que el virus a 27 grados, lo que equivalente a un día caluroso de verano, dura en una superficie en forma infectiva menos de 12 horas. A 21 grados dura aproximadamente un día y a 4 grados centígrados, que sería la temperatura del refrigerador, un poco más de 24 horas. Pero a los 2 días, en ninguno de los casos se encontró virus infectivo. Esto es, ya no había virus que pudiera infectar a células en cultivo. Sin embargo, la prueba de PCR que detecta el material genético del virus dio positiva hasta 7 días. Esto quiere decir que se puede detectar que ahí estuvo el virus hasta una semana después, pero este nuevo estudio indica que la forma infectiva del virus no sobrevive más de un día. Esto es buenas noticias porque si nosotros mantenemos la higiene de las posibles superficies contaminadas en forma regular, una vez cada 6 horas o así, evitaremos mucho la posible infección con el coronavirus. Muchas gracias. Siga las recomendaciones de higiene y regresamos ahora con Rosa al estudio de TV UNAM.
Gracias, doctor. Pues bueno, a lo largo de todos estos programas aquí en este espacio hemos mencionado muchísimas veces a Fundación UNAM, quien está ayudando de distintas maneras a contrarrestar los efectos por esta pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2. Ha estado en alianza con distintas instancias universitarias, así que hoy conoceremos a detalle cuál es su misión, cuál es su objetivo y cómo es que puede seguir ayudando a muchísimas más personas, pero también conoceremos, como les decía, uno de los recintos más bonitos y emblemáticos de nuestra universidad, que es el Palacio de la Autonomía, y por supuesto tenemos imágenes para que pronto podamos ir a visitarla y mientras podamos hacerlo de forma virtual. Así que me da mucho gusto saludar a nuestros invitados del día de hoy. En primer término, al licenciado Dionisio Meade, quien es presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Les agradezco mucho la oportunidad que me dan de participar con ustedes otra vez en la sede de UNAM, en donde hemos tenido siempre el espacio abierto para poder llevar los eventos de la Fundación. Pues agradezco mucho que nos hagan el favor de invitar. Gracias, licenciado. Estaremos platicando de la función que realizan. Vamos a saludar a nuestros siguientes invitados, que es la licenciada Araceli Rodríguez, directora ejecutiva de Fundación UNAM. ¿Cómo estás, Araceli? Tenemos un problema, parece que el micrófono de Araceli está cerrado, en un momento lo retomaremos. Saludo en este momento también al historiador Luis Roberto Torres. ¿Cómo está, historiador? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un gusto saludar a rostros conocidos, al licenciado Meade, a Araceli, a Javier y bueno, a todo el personal de TV UNAM que hoy nos está recibiendo en su casa. Muchas gracias, pues aquí estamos para dar información de utilidad y también un poquito para despejarnos. Saludo también al arquitecto Javier Martínez Burgos. Ustedes dos son los responsables y coautores del libro El Palacio de la Autonomía, Historia de un Monumento. ¿Cómo está? Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes, muchas gracias, Rosa, por la invitación. Licenciado Meade, licenciada Araceli, igualmente muchas gracias por este espacio. Pues, Roberto, buenas tardes. Gracias. Pues iremos entendiendo las relaciones de estas instituciones y de lo que están haciendo. Y para comenzar, me gustaría que el licenciado Meade nos ayude a entender cuál es el objetivo de esta Fundación UNAM, que fue creada pues allá en 1993 a iniciativa de quien fuera rector en ese entonces, el doctor José Sarucán. Licenciado. Sí, es correcto. Él fue nuestro rector fundador. Y lo que quiso hacer el rector fundador es disponer de un brazo que auxiliara a la universidad en sus funciones de estímulo a la docencia, a la investigación científica y a la difusión de la cultura, con un espacio diferente de financiamiento, de acción, de incidir en la sociedad, sin estar, digamos, sujetos a las restricciones que por razones de tiempo, incluso de razones de financiamiento, pues no podía hacerlo la universidad de manera directa. El rector fundador arrancó desde el principio con estas inquietudes y a través de los 20 y tantos años que ya casi tenemos, 25 de operación, pues ha venido operando de manera diversa para tratar de contribuir a estos propósitos y a estos objetivos. En el espacio de la docencia, pues uno de los principales objetivos que se nos trazaron desde que yo tuve oportunidad de acceder a la presidencia del Consejo Directivo de la Fundación es que buscáramos la manera de conseguir el mayor número de becas posibles. Y esto obedece realmente a un propósito muy importante. En la universidad, la mayor parte de los estudiantes provienen de familias cuyos ingresos fluctúan entre 5 y 6 salarios mínimos, la mayor parte de los alumnos de la universidad. De manera que el apoyo que se les da para que puedan realizar sus estudios en la universidad tiene la posibilidad de darles medios para no solamente ya en las condiciones de acceso, sino que dentro de la universidad, para que puedan realizar sus estudios con algún apoyo material que les permita enfrentar con mejores condiciones estas circunstancias. Y la verdad es que el apoyo, pues nosotros lo tenemos medido, es un apoyo formidable, es un apoyo que valoran las familias y que se acompaña también de otros espacios de auxilio que se les puede dar para que puedan acompañar también este estudio. Nosotros hemos desarrollado otros espacios a los que les hemos dado digamos, un contenido de asistencia a los alumnos para que realicen sus estudios. Por ejemplo, tenemos un amplio servicio de lo que llamamos becas nutricionales.
Eso es para aquellas gentes que por razones de su propia circunstancia o de tiempo, de distancia o de incluso de situación patrimonial, pues llegan a veces sin la posibilidad de tener un buen alimento. Entonces, eso les garantiza un buen alimento, cuando menos al día, durante el tiempo que dure el ciclo escolar. Estos apoyos se han multiplicado, son cerca de 15,000 diarios y ya estamos cerca de cumplir 1 millón. Y de hecho, si no fuera por la pandemia que interrumpió la forma presencial de los alumnos en la universidad, este año habríamos llegado a esa meta, que pues gracias a la donación de muchos apoyadores de la universidad, por ejemplo, en el caso del ingeniero y de la Fundación Slim, del ingeniero Carlos Slim y de su fundación, pues ha sido posible realizar este apoyo. Otro de los apoyos a los que nosotros le damos... vamos a seguir hablando, le decía que vamos a seguir hablando de todas estas ayudas que se dan en distintos ámbitos. Antes me gustaría platicar con Araceli, a ver si ya nos escucha, o más bien si ya le escuchamos correctamente, porque para complementar lo que nos está diciendo, para que esta fundación haya estado cumpliendo con su misión desde hace más de 20 años, se requiere justo la suma de muchísimas voluntades y de muchísimas ayudas. Araceli, ¿cómo funciona esta parte de Fundación UNAM? Fundación UNAM es, como bien decía el licenciado Meade, es una suma de esfuerzos. Nosotros llamamos a la sociedad civil y empresas, a los mismos universitarios, a sumar esfuerzos para apoyar los programas mismos que tiene la UNAM. Nosotros existimos exclusivamente para apoyar a la universidad. A veces la gente se confunde, se acerca a nosotros para pedirnos apoyo para algunos programas que no son universitarios. Desgraciadamente no lo podemos hacer, pero nosotros ya hacemos un llamado a la sociedad a que nos apoye a nosotros, porque de esa forma nosotros podemos apoyar. Nosotros tenemos una página donde nos encantaría que se sumara la gente. Está apareciendo en pantalla justo esta página. Le interesa apoyarnos. Nuestra página es fundacionunam.org.mx y nosotros les pedimos que se acerquen y vean todo lo que estamos haciendo. Realmente ahorita con la pandemia hemos dado un giro de 180 grados en programas, en forma de manejarnos, en forma de trabajar. Afortunadamente tenemos al licenciado Meade como presidente del Consejo, que no solamente es un hombre muy inteligente, sino con una gran visión, y nos ha orientado muy bien para, en este cambio que fue un tsunami, nosotros podamos seguir creciendo y podamos seguir apoyando. Tenemos programas nuevos, como por ejemplo, Dona un Kit para médicos, para residentes de la fundación, y lo tienen ahí, cómo donar para ayudar a médicos residentes de la UNAM, que muchos no tienen protección, y para poder apoyar de la manera que se pueda a estos muchachos, a que no contraigan el virus y que no lo transmitan a sus familias, y al mismo tiempo que puedan dar el servicio. Exactamente. Regreso con el... por otro... Sí, Araceli, sí, te escucho. Sí, por otro lado ahora vamos a tener un nuevo programa que nos están solicitando y que creemos que es valioso en sí, que es dona una tablet o apoya para donar una tablet a estudiantes de muy escasos recursos que se están atrasando mucho en sus estudios porque no tienen una tablet para poder seguir su trabajo. Son estudiantes que la mayoría toda la familia vive con menos de 4 salarios mínimos, y con esta pandemia se podrán imaginar las condiciones en las que están viviendo, y estos muchachos no pueden entrar a estudiar lo que tienen que estudiar, y es una desventaja enorme con respecto a los otros estudiantes. Y así les podemos nosotros seguir nombrando la cantidad de programas que tenemos, que son muchísimos, y todos están dirigidos a la universidad. Exactamente, digamos que esa es la característica principal. La persona indicada
que está dirigiendo ahorita Fundación UNAM, el licenciado Meade, afortunadamente entendió este tsunami y desde el primer día entendió los cambios y nos dirigió al lugar correcto. Exactamente, para entender justamente cómo es que se adaptaron a estas nuevas necesidades. Nos decía el licenciado que pues hay metas que no se lograron cumplir precisamente por la interrupción, digamos, de esta pandemia. Se dieron a la tarea de transformarse para seguir ayudando a quien más lo necesita. Ya nos decías, Araceli, con estos kits de ayuda para proteger a este primer frente, que son los médicos, en este caso los médicos residentes. Para terminar este bloque, me gustaría que nos ayudaran y que nos explicaran cómo es que funcionan, es decir, cómo deciden a quién darles esta ayuda, cómo la reciben y cómo es que la entregan durante esta etapa que está siendo complicada en términos de comunicación y de contacto. No sé si ya está por ahí el licenciado Meade. Lo escuchamos, licenciado. Sí, aquí estoy. La verdad es que nosotros... Las prioridades y la definición de la línea de acción las vamos llevando de las manos de las autoridades universitarias. En este caso, con su asistencia, con su orientación, con la participación de la facultad. Licenciado, le voy a pedir que nos ayude quitando su mano para escucharlo más claramente. Gracias. ¿Me escuchan mejor? Así está mejor, gracias. Sí, decía yo que en esta ocasión, con el apoyo del rector, con el diseño del licenciado Germán Fajardo, diseñamos este programa de Dona un Kit, pero hemos realizado otros programas. Por ejemplo, participamos también en uno que se llama Juntos por la Salud. En este programa, que involucra pues una buena parte de acciones tanto del sector privado como del sector público para apoyar precisamente en las tareas de salud, hemos conseguido algunos donativos. Por ejemplo, uno muy puntual, muy específico, para dar apoyos a los hospitales y a la infraestructura y a la operación de hospitales de Oaxaca. Un donativo que se canalizó con recursos de la Fundación HARP. Y hemos participado en algunos otros esfuerzos que han tenido esta particular orientación. Pero en algunos de los otros programas que tenemos, por ejemplo, en la parte que para nosotros es muy importante en lo de investigación científica, porque es un flanco que a nosotros nos parece relevante, diseñamos una serie de premios que han venido operando. Y estos premios y unos de los cursos que estamos dando siguen operando en línea. Una buena parte de lo que hace la Fundación ha tenido que hacer de la necesidad virtud y nos hemos adecuado a través de mecanismos como estos para operar por esta vía y que sigan estimulándose y promoviéndose su realización y su buen desempeño. En el caso de los premios, que tienen esta gran virtud, involucran a la comunidad académica, involucran al mercado, justamente para realizar investigaciones en los sectores que particularmente son de su interés, y eso nos ha permitido que generemos un espacio que ya en algunos casos son por 5 años, en donde la comunidad de investigación o la comunidad industrial o empresarial focaliza apoyos específicos para los objetivos y para los propósitos que ellos mismos quieren estimular o promover. Entonces, este es un mecanismo que sigue funcionando y que sigue funcionando precisamente a través de operación en línea, aprovechando la comunicación de Internet. Exactamente, ahora tenemos que aprovechar estas herramientas. Una presencia viva para estos propósitos. Muy bien, tenemos poquito tiempo para terminar este primer bloque, Araceli. Nos gustaría que nos ayudaras a entender quiénes pueden ser miembros de Fundación UNAM y cómo lo podemos hacer. Obviamente la primera invitación es entrar a esta página que está apareciendo en nuestra pantalla, fundacionunam.org. ¿Quiénes pueden ser miembros de Fundación UNAM, Araceli? Bueno, nosotros nos encantaría que la gente se asociara a Fundación UNAM por una módica y diría yo pequeña suma mensual. Esto ayuda muchísimo para apoyar los programas de Fundación UNAM. Pueden ser desde 200, 300, 400 pesos, 800, lo que uno quiera dar. Hay esa posibilidad de que se conviertan en asociados de Fundación UNAM. Y eso es muy fácil. Entran a la página fundacionunam.org.mx y ahí están todas las instrucciones. Es una forma muy sencilla. Para nosotros es muy importante porque es unas pequeñas gotas de agua que nos ayudan a apoyar a los más necesitados y que están en nuestra casa de estudios. Entonces yo sí les agradecería que si alguien tiene interés en apoyar Fundación UNAM, podría ser a través de ser asociado.
Pues ahí está la página. Y puede ser cualquier persona. Ahí está la página y la invitación hecha para todos quienes quieran participar en este proyecto y bueno, pues ayudar a quienes más lo necesitan. Ya nos decían de algunas de sus líneas de interés son la docencia, el apoyo a la investigación científica y por supuesto los recintos y fondos y la difusión de la cultura. En el segundo bloque de esta plática estaremos conversando sobre lo que significa el Palacio de la Autonomía, uno de los edificios más bonitos de nuestra universidad y del antiguo barrio universitario. Les pido que nos permitan unos minutos y regresaremos para conversar sobre este tema, sobre el libro y sobre un recorrido virtual. Así es que no se vayan, los invito a que nos permitan unos minutos y nos encontramos aquí después de la pausa en La UNAM Responde. Qué gusto que sigan con nosotros en este segundo bloque de La UNAM Responde. Por supuesto, más adelante hablaremos de comunidades vulnerables, que en esta ocasión Flavio nos lleva a conocer las experiencias de lo que están viviendo distintas personas a raíz del confinamiento y de esta pandemia por COVID-19 en distintas partes del mundo. Seguiremos con la voz de especialistas universitarios, pero antes los invito a ver otro reportaje que preparó el equipo de Entrending. Como saben, hemos estado abordando el tema de abuso de poder y en la siguiente cápsula nos presentan algunos de los casos más recientes. Vamos a verla. Los casos de abuso de poder muestran grados de violencia física y psicológica. Cientos de miles se han quedado en la sombra de la impunidad y el miedo. Algunos más encuentran en las protestas cívicas y en las redes sociales un foro abierto para denunciar y exigir justicia. En México, recientemente los casos de abuso cometidos en contra de Giovanni López en Jalisco y Alexander Martínez en Oaxaca han motivado la denuncia pública de otros hechos, como el de los hermanos Juan Jaciel y Diego Erubiel Luna Paz, habitantes de San Pablo Huitzo, Oaxaca, quienes el pasado 6 de mayo fueron detenidos por policías municipales por el supuesto robo de una bicicleta. En este caso, la síndico municipal Marta Isabel Hernández dio la orden de golpear a los jóvenes, causando la muerte de Diego, de 20 años de edad. Ambos hermanos fueron torturados con palos y tubos y posteriormente arrojados a un barranco. La Fiscalía de Oaxaca está en proceso de investigación. El pasado viernes 5 de junio, en la Ciudad de México, durante los actos de protesta en contra del asesinato de Giovanni López, una joven de 16 años de nombre Melanie fue golpeada en la cara y en la cabeza por varios elementos de la policía capitalina. 2 de ellos podrían ser vinculados a proceso. Este caso ha sido condenado por varias organizaciones civiles y grupos de mujeres que continúan manifestando su repudio hacia el abuso de poder. También se dio a conocer que el 28 de marzo en Tijuana, Baja California, un hombre en situación de calle fue asesinado por un policía municipal cuando le colocó un pie en el cuello hasta asfixiarlo. De acuerdo con las autoridades locales, el indigente fue sometido por lanzar piedras a los automovilistas en la vía pública. En Chile, en noviembre del año pasado, Gustavo Gatica, un joven de 21 años que tomaba fotografías en una de las marchas en contra del presidente Sebastián Piñera, fue herido por policías, quienes le dispararon con pistola de balines en los ojos, causándole ceguera. Desde entonces a la fecha, Gatica, junto al nombre de Floyd, es estandarte en las manifestaciones civiles de aquel país sudamericano en contra del racismo y el abuso de autoridad. Recientemente, otro caso calificado como abuso de poder policial fue el de Rayshard Brooks, un afroamericano de 27 años que falleció luego de recibir un disparo por parte de Garrett Rolfe, un agente de la policía de Georgia, Estados Unidos. Brooks se resistió a ser detenido por obstruir con su coche la ventanilla de entrega de alimentos en un establecimiento. Este hecho se sumó a la ola de protestas en contra del racismo en Estados Unidos. En otro tema, hablemos ahora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, que es solo uno de los museos que ofrece una gran cantidad de actividades virtuales. Enseguida, Anel nos tiene algunas recomendaciones sobre este y otros espacios. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en Casa. El MUAC nos invita a un programa muy amplio y diverso, justamente con el hashtag MUAC para TODIX,
donde nos tienen preparado, por ejemplo, Teatro para Sombras, una dinámica creativa de las artes visuales para niños, que da una sola función el 30 de junio, en el que haremos un teatro de sombras con materiales que todo el mundo tiene en su casa, como una caja reciclada, plumones o papel. Y como cada semana tenemos también una nueva entrada en Gran Hotel Abismo, el podcast de Campus Expandido, pero esta vez el estreno con una charla el 24 de junio a las 17 horas por Instagram. Es una entrevista con la escritora y activista Margaret Randall. Lo vamos a estrenar, como le digo, en las redes del MUAC y se va a quedar grabado en el Spotify del mismo nombre. Escuche y conozca a Margaret Randall. Ella va a publicar pronto la entrega más reciente del libro Starfish on a Beach y The Pandemic Poems. Ella va a conversar con Julio García Murillo y justamente va a comentar estos poemas de Pandemic Poems en el que se publicaron primero en sus redes, y la charla va a girar en torno a las condiciones de la pandemia en Estados Unidos, específicamente entre las comunidades de indígenas navajo, y a las dos publicaciones más recientes de la escritora. Los dos libros resultan revisiones autobiográficos de una vida que ha perseguido revoluciones en México, Cuba, Nicaragua, Vietnam y el suroeste norteamericano. Este episodio forma parte de nuestro dossier Teorías de la Pandemia. Y en el marco del Mes de la Diversidad, el MUAC se suma también, desde luego, con MUAC para Todix, con Salón Silicón, un video en Instagram el 25 de junio a las 12 del día. Salón Silicón es una galería en la colonia Escandón que presenta muchos artistas, sobre todo mujeres más que hombres, y defiende el arte desde perspectivas feministas, pero también en el marco de la teoría queer. Este espacio expone obras donde reina la diversidad y desde donde se refleja el sentir de las personas de esta comunidad. Esta galería es innovadora también porque ofrece un espacio digno en cada rincón del edificio para que nos sintamos en un ambiente especial y único. También esta semana, en el marco del programa Sinopsis en el MUAC, nos muestran Anish Kapoor, Arqueología Biológica de 2016, que como usted sabe fue una de nuestras muestras más visitadas, y el equipo de registro y conservación y el de museografía del MUAC nos van a contar un poco pues todos los retos y complejidades que implicó el traslado, sobre todo de las obras de gran escala de este artista que tuvimos oportunidad de ver en la UNAM. Y aquí en TV UNAM vamos a poder ver, como cada miércoles, Musicalmente Culinario, con un capítulo dedicado ahora a Joseph Haydn. Esta vez descubriremos no solo la música del virtuoso compositor, sino también el hermoso paisaje de Europa Central, su gente, su incomparable y deliciosa cocina. El documental da un giro icónico, confrontando a Haydn consigo mismo y el impacto de su trabajo creativo. Seremos testigos de la sorprendente transformación del cuarteto Kaiser en el himno nacional alemán con un partido de fútbol. Esto es hoy a las 7:30 de la noche, así que ya lo sabe, Cultura UNAM en Casa siempre tiene ofertas para usted, y regresamos allá con Rosa y mis queridos colegas de TV UNAM, porque la UNAM responde. Lo veo mañana con más recomendaciones. Hasta mañana. Al igual que todos nosotros, el equipo de No Memes se hace distintos cuestionamientos sobre lo que ha ocurrido con este 2020. Vamos a ver qué es lo que reflexionaron en nuestra siguiente cápsula. Y porque la cuarentena también nos une de forma remota, veamos diferentes formas de convivencia a través de Internet. Regresando de la pausa, visitaremos el Palacio de la Autonomía. No se vayan, esto es La UNAM Responde.
Qué gusto que continúe con nosotros aquí en la UNAM Responde, y ahora los invitamos a hacer un paseo por el Palacio de la Autonomía y retomamos la conversación con nuestros invitados de hoy, el historiador Luis Roberto Torres y el arquitecto Javier Martínez Burgos, el licenciado Dionisio Mid y la licenciada Araceli Rodríguez. Y bueno, la universidad se hizo autónoma por la revolución de nuestra palabra, nuestra huelga y nuestra sangre, 23 de mayo de 1923. Es las palabras que están escritas en una placa de la escalera central de este edificio emblemático de nuestra universidad y de nuestro país, y me gustaría que empezáramos hablando precisamente del valor histórico de este edificio, el Palacio de la Autonomía, que está ahí ubicado en el número 2 de la calle del Licenciado Primo Verdad. Historiador, ¿nos puede ayudar con este tema? ¿Qué significa, cuál es el valor histórico de esta construcción? Luis Roberto. Perdón, ¿fue a mí la pregunta? Sí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, la historia del Palacio de la Autonomía es una historia muy rica. Es un edificio lleno de matices y es uno de los inmuebles con mayor prosapia en la historia de la universidad. Es un edificio de enorme cuño histórico. A lo largo de su tiempo, la fisonomía del edificio ha cambiado. Sin embargo, los hechos que se registran hablan de que el edificio como tal marcó la vida de varias generaciones ilustres. Ahí se desempeñaron momentos verdaderamente luminosos de nuestra historia, la historia universitaria y la historia del país. Durante más de 2 siglos fue uno de los conventos de monjas más distinguidos y consentidos del virreinato. Ahí las carmelitas descalzas fueron conformando su vocación religiosa, a la vez que fueron construyendo, ampliando y ornando sus diferentes espacios, que a la postre lo convirtieron en una referencia arquitectónica de la Nueva España. Exactamente, ahí está, digamos, un poquito de los antecedentes de lo que ha sido este edificio a lo largo de los siglos. Y otra cosa que por supuesto es indispensable rescatar son todos estos detalles arquitectónicos que lo convierten en un edificio único. Arquitecto Javier, ¿nos ayuda con este tema y cómo podemos empezar a reconocer estos detalles que lo hacen único en nuestro país? Claro que sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hay muchos espacios y muchos elementos que reconocer. En realidad, como bien lo decías, es un edificio único, ¿no?, en el patrimonio universitario, un edificio que, como mencionaba Roberto, pasa por diferentes usos y que cuando se proyecta, pues proyecta también su vocación educativa. El inmueble en la última década del siglo XIX es proyectado como la sede de la Escuela Normal de Maestros, un edificio muy sencillo, de un estilo arquitectónico neoclásico muy puro, prácticamente sin decoraciones, y que en el paso de tan solo 10 años cambia su imagen y su perspectiva arquitectónica por un diseño sumamente complejo, un diseño que hoy conocemos como ecléctico porque mezcla tanto los elementos de la arquitectura histórica grecorromana como algunas reinterpretaciones que se dan hacia esa última etapa del periodo histórico, y que por supuesto pues los tenemos presentes desde su portada principal, con un frontón y un balcón, sus frontispicios, sus balaustradas, así como en la esquina donde tenemos uno de los remates arquitectónicos, me parece los más hermosos que la arquitectura ha dado. Estos diseños en la esquina que llamamos pancupés y que da entrada a esa escalera monumental al interior. No podríamos, por supuesto, terminar, ¿no?, en este espacio de detallar cada uno de estos elementos, así como estos como los que vemos en este momento en el patio interior, en el paraninfo, pues nos guardan detalles como son estas decoraciones de lámina llamadas guardamalletas, que en los balcones ocultaban parte de los sistemas constructivos, pero que permitían a la vez generar este discurso arquitectónico espacial tan agradable.
Exactamente. Una de las características principales de este edificio es precisamente el haber sido la primer sede de nuestra universidad, que es, digamos, la conclusión de un movimiento histórico que ocurrió allá en 1929. Luis Roberto, ¿nos puedes explicar qué sucedió, digamos, un poquito para ponernos en contexto, para darle la importancia a este edificio y que sea un edificio emblemático de la historia de nuestra universidad? Bueno, más allá de que fue, como decíamos, un convento muy importante en la Nueva España y que fue sede de la primera escuela normal de maestros, podemos decir que como elemento distintivo, elemento arquitectónico de la historia de la universidad, pues al ser Estamos teniendo problemas. En 1910 encontramos la indudable injerencia de justo. Fue elegido como sede de la Universidad Nacional de México, distinción única en todos los edificios del llamado barrio universitario. Fue un edificio que también aglutinó a los miembros del Ateneo de la Juventud, Escuela de Altos Estudios, con figuras como Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Antonio Caso, Pedro Enríquez Ureñas, Martín Luis Guzmán, por mencionar unos. Y hablando del movimiento estudiantil del 29, constituye ese movimiento la piedra angular del edificio, pues entre sus muros se gesta y se consolida la autonomía universitaria. Entre protestas, mítines, toma de instalaciones, el comité de huelga que encabezaba Alejandro Gómez Arias hizo valer sus determinaciones educativas. El edificio, que fuera convento, escuela, hace que la universidad se vuelva autónoma por la revolución de la palabra. Yo creo que hablar del edificio de la autonomía universitaria es hablar de dos apartados. Los apartados que tienen que ver con lo memorable, recordando esos instantes, como decía yo hace unos minutos, luminosos de la historia educativa de México, y los momentos que vienen a ser entrañables. Si tengo la oportunidad, les puedo hablar en los siguientes minutos de esos momentos entrañables que tiene el Palacio de la Autonomía. Muy bien. Quería empezar justamente empezando o identificando estos momentos y características tanto históricas como arquitectónicas del edificio, porque son, digamos, la columna de este libro que presentaron ya hace un par de años, titulado El Palacio de la Autonomía, Historia de un Monumento. Arquitecto, me gustaría que nos ayudara explicándonos cómo está conformado el libro, que en verdad es un documento que vale muchísimo la pena, es un libro objeto. Claro que sí. Pues la intención era justamente sacar a la luz y poner en valor esta historia del inmueble que al paso de los años pues había tomado una humildad. A mí me parece muy interesante porque al estar rodeado de otros edificios tan importantes como la Academia de San Carlos, el Palacio de Minería, la antigua Inquisición, el Palacio de Medicina y el propio San Ildefonso, pues había pasado desapercibida en esa historia de nuestra universidad. La intención del documento fue justamente rascar y articular a través de su propia historia, esa historia que además, como han mencionado, se remonta desde la época prehispánica, desde la época mesoamericana, con la propia Tenochtitlán, rascar e ir tejiendo ese hilo conductor que nos llevara hacia ese momento en que se convierte en sede de la rectoría, la primer rectoría de la Universidad Nacional de México, todavía no autónoma en 1910, como ese gran proyecto de nación que emprendía Porfirio Díaz y que curiosamente por meses coincidiría, ¿no? Al paso de un par de meses con la propia Revolución Mexicana y que afortunadamente continuaría. Y ahí les decía, pues bueno, pasa esa historia de humildad, 30 años en el que junto con el movimiento estudiantil de 29 que nos da la autonomía, es el edificio más importante porque articula en esas 3 décadas el barrio universitario y el concepto de la universidad
que después se convertirá en autónoma. Pues hay muchísimos motivos. De ahí a su restauración. Exactamente. Hay muchísimos motivos para visitar este edificio ahí en la calle del Licenciado Verdad. Está, por supuesto, ahorita cerrado. El libro es una forma de conocerlo, pero también para visitarlo durante estos días, pues está un recorrido virtual que podemos hacer desde nuestras casas y son las imágenes que vimos hace un momento. Licenciado Mido, Araceli, nada más para terminar, ¿en qué consiste? ¿Dónde podemos encontrarlo para disfrutar de todos estos detalles del edificio? Mira, aquí nomás quiero rápidamente mostrar el Palacio de la Autonomía y sí quiero subrayar, lo podemos encontrar ahí, hay que ponerse de acuerdo con Araceli, pero solamente para cerrar, mencionar que esto no es solamente un monumento, es también un espacio vivo. Es un espacio vivo porque ahí se abre la posibilidad de tener eventos, conferencias, actos culturales y ahora quiero mencionarlo porque ha sido parte de un proyecto que estamos trabajando ahorita, no solamente con otras universidades, sino con el Colegio Nacional, desde la transmisión, precisamente desde perdón un segundo. Araceli, mientras puedes decirnos brevemente dónde podemos encontrar este recorrido virtual para que toda la gente lo tenga a su alcance. Sí, en nuestra página. Es fundacionunam.org.mx, ahí se encuentra y cualquier cosa que necesiten escriben a Fundación UNAM, a servicios y nosotros les damos la información. Bueno, y ya nada más para terminar. Pero creo que te quedó corto. Sí, solamente nomás mencionar que ahorita tenemos un proyecto formidable que se llama La Ciencia en las Universidades, en donde estamos poniendo contacto con el Colegio Nacional, con otras diversas universidades, inclusive la Universidad Nacional y otras como la Universidad de las Américas, la UAM, pero varias del exterior. La Universidad de Cambridge, tuvimos una práctica de un especialista de la Universidad de Cardiff. Y entonces, ahorita tenemos una serie de presentaciones que justamente está ilustrando las posibilidades que están derivando de esta nueva circunstancia, en donde nos eslabonamos de distintas partes del mundo alrededor de un tema, alrededor de un área de investigación. Y lo más importante es estar en contacto. Se proyecta también desde el Colegio Nacional, desde las redes de la Fundación, y justamente ilustra las capacidades, los desafíos y las oportunidades que en medio de esta circunstancia tan adversa se están abriendo para potenciar las capacidades que la universidad tiene para enfrentar estas nuevas circunstancias. Muchísimas gracias, licenciado. Efectivamente, debemos terminar con eso, que además de todos estos detalles arquitectónicos, de todo este valor cultural, histórico y artístico del edificio, el Palacio de la Autonomía es un espacio vivo que da clases y tiene todo este tipo de eventos. Ahí está la página para que lo puedan visitar y lo puedan disfrutar. Agradezco mucho a nuestros invitados de hoy, Araceli Rodríguez, Dionisio Mid, Luis Roberto Torres y Javier Martínez Burgos por estos minutos para la UNAM Responde. Ahí está la invitación abierta para seguir disfrutando del Palacio de la Autonomía y además ayudar a la Fundación UNAM. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias por estos minutitos. Y gracias a ustedes por esta oportunidad. Me despido, les agradezco, les mando muchos saludos. Gracias, licenciado, y gracias a todos. Y tenemos más información aquí en la UNAM Responde. Vamos a ver la cápsula que este miércoles nos presenta, como todos los miércoles, la Coordinación Universitaria para la Equidad de Género. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Ser Universitarias, un espacio que construimos conjuntamente la Coordinación Universitaria para la Igualdad de Género y TV UNAM. Yo soy Sandra Lorenzano y a nombre de todo el equipo de la coordinación y especialmente de nuestra coordinadora, la doctora Tamara Martínez Ruiz, quiero decirles que es un gusto recibirles en este espacio. Quiero contarles hoy qué hemos estado haciendo en los últimos días y que nos gustaría muchísimo poder compartir con ustedes. Para ello, les invito a que se asomen a nuestro canal de YouTube Igualdad de Género UNAM. Ahí van a encontrar un buen número de conferencias, mesas redondas, discusiones, participaciones, empezando por la conferencia magistral de la doctora Rita Laura Segato. Y otra cosa que me gustaría contarles es que aún sigue abierta nuestra convocatoria a celebrar con poesía el mes de junio, mes del orgullo de la comunidad LGBTI.
¿De qué manera se puede participar? Primero, fíjense que es una convocatoria abierta a toda la comunidad universitaria. No es necesario ser miembro de la comunidad LGBTI. Puede participar quien tenga ganas de leer un poema propio o de algún autor que sí sea miembro de la comunidad. Súmense, por favor, mandando sus videitos con sus lecturas. Nos dará muchísimo gusto recibir todo lo que nos envíen. Ahora veremos una animación con la convocatoria y sigamos construyendo entre todas y todos la universidad abierta, diversa, igualitaria que queremos. Convertimos este miércoles en miércoles internacional y Flavio nos lleva a conocer lo que sucede en Tanzania. Hola Rosa, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos en el estudio. Hoy estoy muy contento porque es el día que nos vamos de viaje y sé que también es tu día favorito. Ya hemos ido a China, hemos ido a Belice y hemos ido a Egipto para saber cómo se está viviendo la pandemia en diferentes partes del mundo. Ya hemos escuchado que la OMS ha dicho que la pandemia todavía sigue en aumento y hay que tener mucho cuidado. Hoy nos vamos a Zanzíbar, al Océano Índico de Tanzania, para conocer cómo un grupo de personas ha creado una iniciativa local para crear máscaras para la población y prevenir los contagios. ¡Vámonos de viaje! Hello, the good people of Mexico. My name is Farouk Abdallah. I'm a native of Zanzibar. I was born here, although I have spent most of my life in England. I was trained as a fashion designer, which I still practice here. I have a little shop here in Zanzibar at Emerson's Hotel. So far we have very little corona here. Only 6 people died from corona. But the country, the government, everyone who is involved here is taking care of themselves by wearing masks. For this street normally is packed with tourism. A lot of tourism and tour guides. But as you can see, since COVID-19, most of the shops are closed. We don't have an official lockdown, but people are taking care of themselves. They're just being protected. And this is where it's happening. The girls and the boys used to have their own businesses making clothes. But since COVID-19, all the shops are closed. So the whole idea of being here is not only to empower them, to create employment, also to save lives. So far, they have produced 8,000 masks. Now, the mask we have distributed to the 4 sober houses in Zanzibar, people who want to give up heroin addiction, and 2 in Pemba. We have also donated masks to the old people's home and HIV and AIDS. Now, this afternoon, we'll be giving masks to the Sufi dancers
and people with HIV and AIDS as well. As from next week, we start with disabled people and pearl fishers, women who fish pearl. So they're actually doing a good job. Since they've closed down their shops, they have employment. As I explain about how we produce the mask, it's important that I mention we use a local fabric which is called kanga. And it's 100% cotton. Even the lining is 100% cotton. So it's very important to know that we know what we're doing. We don't use any fabric, we just use 100% cotton made in Zanzibar. It was a pleasure sharing with you the work we are doing in Zanzibar. Thank you very much. Bienvenido to Zanzibar. So all the people in Mexico, you're most welcome to come to Zanzibar. And when you do come to Zanzibar, make sure you see me, you meet me, and I'll tell you all there is to tell about Zanzibar. Thank you very much. Aplaudimos a estas personas únicas que hacen que muchísimas más se muevan. Y con esto terminamos una emisión más de la UNAM Responde. Recuerden, tenemos una cita mañana completamente en vivo en punto de las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós. Convertimos este miércoles en miércoles internacional y Flavio nos lleva a conocer lo que sucede en Tanzania. Hola Rosa, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos en el estudio. Hoy estoy muy contento porque es el día que nos vamos de viaje y sé que también es tu día favorito. Ya hemos ido a China, hemos ido a Belice y hemos ido a Egipto para saber cómo se está viviendo la pandemia en diferentes partes del mundo. Ya hemos escuchado que la OMS ha dicho que la pandemia todavía sigue en aumento y hay que tener mucho cuidado. Hoy nos vamos a Zanzibar, al Océano Índico de Tanzania, para conocer cómo un grupo de personas ha creado una iniciativa local para crear máscaras para la población y prevenir los contagios. ¡Vámonos de viaje! Hello, the good people of Mexico. My name is Farouk Abdallah. I'm a native of Zanzibar. I was born here, although I have spent most of my life in England. I was trained as a fashion designer, which I still practice here. I have a little shop here in Zanzibar at Emerson's Hotel. So far, we have very little corona here. Only 6 people died from corona. But the country, the government, everyone who is involved here is taking care of themselves by wearing masks.
before, this street normally is packed with tourism. A lot of tourism and tour guides. But as you can see, since COVID-19, most of the shops are closed. We don't have an official lockdown, but people are taking care of themselves. They're just being protected. And this is where it's happening. The girls and the boys used to have their own businesses making clothes. But since COVID-19, all the shops are closed. So the whole idea of being here is not only to empower them, to create employment, also to save lives. So far, they have produced 8,000 masks. Now, the mask we have distributed to the 4 sober houses in Zanzibar, people who want to give up heroin addiction, and 2 in Pemba. We have also donated masks to the old people's home and HIV and AIDS. Now, this afternoon, we'll be giving masks to the Sufi dancers and people with HIV and AIDS as well. As from next week, we start with disabled people and pearl fishers, women who fish pearl. So they're actually doing a good job. Since they've closed down their shops, they have employment. As I explain about how we produce the mask, it's important that I mention we use a local fabric which is called kanga. And it's 100% cotton. Even the lining is 100% cotton. So it's very important to know that we know what we're doing. We don't use any fabric, we just use 100% cotton made in Zanzibar. It was a pleasure sharing with you the work we are doing in Zanzibar. Thank you very much. Bienvenido to Zanzibar. So all the people in Mexico, you're most welcome to come to Zanzibar. And when you do come to Zanzibar, make sure you see me, you meet me, and I'll tell you all there is to tell about Zanzibar. Thank you very much. Aplaudimos a estas personas únicas que hacen que muchísimas más se muevan. Y con esto terminamos una emisión más de la UNAM Responde. Recuerden, tenemos una cita mañana completamente en vivo en punto de las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.